Hola, ¿alguna vez has escuchado a alguna persona quejarse de que el trabajo lo tiene enfermo? ¿Te has preguntado, qué puede haber en el trabajo que pueda hacer que alguien se enferme? La ciencia que estudia las razones por las que la gente se enferma en el trabajo se llama higiene ocupacional. En el trabajo existen contaminantes o condiciones que pueden afectar la salud de los trabajadores. A estos contaminantes y condiciones se les llama peligros. Por otro lado, a la probabilidad de que ocurran los daños a la salud por la exposición al peligro se le llama riesgo del trabajo. El higienista ocupacional es el profesional que se especializa en esta ciencia. Este debe saber reconocer los peligros, evaluar el riesgo y determinar los medios o estrategias para su control. A cada uno de estos elementos se les conoce como las etapas del actuar del higienista ocupacional. Los higienistas ocupacionales se especializan según las ramas de la higiene ocupacional: higiene teórica, higiene de campo, higiene analítica e higiene operativa. La higiene teórica se encarga de estudiar los contaminantes y su relación con los trabajadores, para así establecer las concentraciones máximas que estos pueden alcanzar en el ambiente de trabajo y los periodos de exposición para que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos sin que aparezcan daños a la salud. La higiene de campo se encarga del estudio e identificación de los contaminantes o condiciones de trabajo para poder determinar los medios o estrategias para controlarlos. El higienista de campo es el que usualmente encontramos en las fábricas y empresas del país. La higiene analítica, por su parte, es la aplicación de la química analítica a la higiene ocupacional. Para poder cuantificar los contaminantes del ambiente de trabajo, el higienista de campo recolecta muestras del ambiente, las cuales son procesadas por higienistas analíticos en los laboratorios de química analítica. Aquí se usan técnicas muy sensibles capaces de medir cantidades micros en las muestras. La higiene operativa es la encargada de determinar las estrategias o medidas para eliminar o controlar los factores que definen la exposición del trabajador. Estas medidas se dirigen a la fuente o foco emisor del contaminante, al medio de difusión del contaminante o al trabajador mismo. A los contaminantes de los ambientes de trabajo se les conoce también como riesgos higiénicos y se les clasifica en químicos, biológicos o físicos. Los contaminantes químicos son las sustancias usadas en el trabajo y que como resultado de su uso pasan al ambiente o entran en contacto con el trabajador causando efectos nocivos. Estas se clasifican según su estado físico o por sus efectos nocivos. Estos contaminantes serán el tema de estudio en Higiene Ocupacional 2. Los contaminantes biológicos son todas las formas de vida y sus desechos presentes en el lugar de trabajo que pueden causar una infección, intoxicación, alergia o incluso cáncer. De estos contaminantes hablaremos en Higiene Ocupacional 3. Los contaminantes físicos son las diferentes formas de energía presentes en el ambiente de trabajo y que al interactuar con el trabajador pueden alterar su salud. Los contaminantes más estudiados son ruido, vibraciones, variaciones de la presión atmosférica, iluminación, radiaciones ionizantes y no ionizantes, temperaturas extremas como calor o frío. El ruido es una mezcla de sonidos en el lugar de trabajo que por su intensidad puede, con el tiempo, causar una alteración a la salud del trabajador. El efecto más conocido es la hipoacusia o sordera inducida por ruido, aunque también pueden causar otros problemas no auditivos. El higienista ocupacional debe saber identificar los ruidos, medir su intensidad y determinar el nivel de exposición de los trabajadores, para así valorar el riesgo de que aparezca algún daño. Las vibraciones son todo movimiento que una estructura sólida transmite al cuerpo, causando un daño a este. Las lesiones más comunes son las causadas a los sistemas musculoesquelético,
vascular y nervioso. Los trabajadores con mayor riesgo de exposición son los conductores de transporte pesado y los que manipulan herramientas de corte o perforación. Las variaciones de presión en el ambiente de trabajo son las provocadas por las variaciones en la altura o profundidad del lugar de trabajo. Estas pueden causar alteraciones en el estado físico de los gases dentro del cuerpo, los que al retornar a su estado normal causan lesiones en dependencia del órgano afectado, pueden ser mortales. La iluminación del área de trabajo es un riesgo higiénico cuando su intensidad es pobre o exagerada. Esta debe permitir ver los objetos y sus detalles sin causar fatiga visual. Por esto debemos identificar las sombras, contrastes débiles, brillos, destellos, así como la intensidad de la iluminación. Esto mejorará la productividad y reducirá accidentes y lesiones a la visión. Las radiaciones son el movimiento de la energía en forma de ondas electromagnéticas. Estas no requieren de un medio para transmitirse. Esta energía interactúa con los átomos y moléculas que conforman el organismo. Cuando la energía es suficiente para separar un electrón de su átomo, formando iones, entonces se habla de radiaciones ionizantes. Si la radiación no forma iones, entonces es no ionizante. El ambiente térmico son un conjunto de factores ambientales como la temperatura, la humedad, la velocidad del aire, etc. Y también personales como la actividad laboral y la ropa que usamos. Cuando estos factores se combinan, nos incrementan la temperatura corporal y entonces hablamos de calor. Si por el contrario, las condiciones nos hacen perder calor, hablamos de frío. Debido a nuestro clima, es más común encontrar condiciones relacionadas con el calor. Sin embargo, hay lugares de trabajo cuya actividad se realiza en frigoríficos gigantes, como las procesadoras de carnes y mariscos. Las temperaturas extremas pueden afectar la salud y llevar al trabajador a la muerte. Bueno, hemos completado el primer paso como futuros técnicos superiores en higiene y seguridad laboral. En la próxima unidad estudiaremos el ruido. Aprenderemos a identificar las características del sonido que nos permitirán medirlo, evaluarlo y reducirlo. ¡Ánimo y adelante!